Dice su palabra que Él no cambia. Su palabra no cambia. A veces pensamos que los tiempos en que vivimos, tal vez algunas cosas dejaron de funcionar. Eso es una mentira del diablo. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado, tampoco su amor y su misericordia ha menguado. Ahora bien, ¿yo le creo a Dios? ¿Yo estoy confiando en Dios? O tal vez esa circunstancia o esa prueba me está llevando a dudar de la fidelidad de Dios o de la eficacia de su poder. Y hoy yo te animo a que si hay esa duda en tu corazón, vos puedas entregarle a Él. Él no cambia. Él no cambia. Te voy a contar un testimonio. En una oportunidad tuve un encuentro muy especial con Dios. Y en ese momento yo le dije a Dios: Señor, ¿por qué me has dejado? Y Dios me habló de manera directa en mi corazón y me dijo: no, yo nunca te dejé, sino que vos te apartaste de mí. Fue una palabra que quebró mi corazón y eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y muchas veces nosotros esa situación nos ocurre. No es que Dios nos haya dejado, sino que muchas veces nosotros nos apartamos del Señor. Su poder no ha menguado, Él sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y yo te animo en esta mañana para que vos te acerques a Dios. Hoy tenemos la libertad de llegar a su presencia, a su lugar santísimo. Y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y ese oportuno socorro que nosotros estamos necesitando. Cierra tus ojos, yo te animo a que puedas descansar en Dios. Hay muchas vidas cargadas en esta mañana, no solamente por el clima en general y por ahí estamos pasando algún síntoma especial de gripe, lo que fuese. No solamente eso, sino que hay vidas cargadas en esta mañana. Yo te animo a que puedas descansar en Dios, entregarle todas tus cargas al Señor. Él no ha menguado, Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y Él tampoco te ha olvidado. Mujer, hombre, Dios no te ha olvidado. Él no te ha olvidado. Tampoco las obras que muchas veces nosotros hemos hecho, Él no es que se haya olvidado. Tranquilo, tranquila, descansar en Dios. Padre, tú conoces las vidas, los corazones de mis hermanos. Conoces, Señor, cada uno de los pensamientos, como ellos han llegado, Señor, delante de ti. Son mis hermanos en Cristo, Señor. Y sabemos, Padre, que hoy nos presentamos ante ti, ante este Dios tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso y tan grande y poderoso, Señor. Tú eres nuestro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios de la iglesia primitiva, el Dios de los apóstoles. Tú eres nuestro Dios. Y a ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor. Y yo te pido que vos obres en cada pensamiento en esta mañana, Señor. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Y reprendo toda obra del diablo ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Todo ataque a las mentes, a los corazones ahora, Padre, reprendo en el nombre de Jesús. Declaro libertad, Señor, las vidas, a las mentes, a los corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu palabra, declaro tu Espíritu Santo en medio nuestro, obrando, Señor, y nos declaramos en libertad, Señor, creciendo en tu palabra, que tus palabras se renuevan, Señor, cada día tu misericordia se renueva cada día para con nosotros. Gracias, Padre. Declaramos, Padre, sanidad a los cuerpos enfermos ahora. Toca, Padre, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad reprendo en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. A unos hermanos que no han podido llegar, Señor, por cuestiones de salud, enviamos palabra de sanidad, palabra de salud. Ahora toca sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Declaramos salud, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y
Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les invito a tomar sus lugares. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Realmente es un privilegio poder estar en la presencia del Señor. Realmente es un privilegio el poder juntarnos y reunirnos en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Realmente es bueno estar en la casa del Señor. Gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado y el poder nosotros disponer nuestro corazón y poder llegar ante su presencia. Amén. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana y vamos a tener un corazón dispuesto a recibir palabra del Señor. Gracias, mi hermano. Amén. Vamos a la palabra del Señor y acerca de nuestro cuerpo en general. Hay algo que nos identifica a nosotros como seres humanos, que son los sentidos, ¿verdad? No voy a profundizar mucho en este aspecto, pero sí entendemos que hay sentidos que nos identifican como seres humanos. Amén. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos? ¿5? ¿Sí? ¿Quién da más? No, hay 5, así no digamos. Si hay otro, no lo sé. Yo tengo entendido que hay 5 nada más. ¿Sí? Tenemos el tacto, ¿sí? Que es la piel, ¿sí? O la piel que permite el tacto. ¿Qué más? Los gustos también, ¿sí? O los ojos, que permiten o proporcionan ¿qué? La vista. ¿Qué más? Los oídos, que captan los sonidos y que también controlan el equilibrio. ¿Saben ustedes eso? ¿Sí? ¿Sabía eso? Que los oídos también controlan el equilibrio. Hay un hermano que no sé si que es, no sé qué es realmente. No soy doctor, hermano, así que. Pero hay algo en nuestro oído que controla el equilibrio. Y un hermano había tenido un problema y como que se mareaba. Nuestro hermano Chamorro, todos lo conocen, anciano de la iglesia central, y que había tenido un problema en el oído y por eso se mareaba y perdía el equilibrio. O sea, cuán importante es el oído, no solamente para escuchar, sino que controla nuestro equilibrio. Cuán importante, ¿no? ¿Qué más? La nariz, ¿sí? Mediante la cual se perciben los olores. ¿Qué más? El gusto, hemos dicho, ¿sí? La lengua, con la que distingue los sabores, con el sentido, o sea, aquí nosotros sentimos el gusto. Entonces tenemos la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. ¿Sí? Ese es a nuestro sentido como personas que son innatas en la vida del humano, de la persona. Y a su vez, cuando vamos creciendo, adquirimos conocimientos y los vamos perfeccionando. Es como una criatura cuando probó un limón, ¿no? Por ahí no distingue en ese momento de lo salado, de lo dulce o de lo agrio. Pero sin embargo, cuando va creciendo puede decir, esto es agrio, esto es dulce y esto es salado. ¿Por qué? Porque la criatura creció. También los sonidos, ¿sí? Cuando escucha algo, la criatura pues no entiende. Sin embargo, cuando más crecemos, podemos agudizar ese conocimiento, podemos adquirir. Inclusive hoy en día tenemos grandes músicos en nuestras iglesias que han perfeccionado ese sonido. Si no, estás fuera de nota o pues en tal nota, en tal sonido, porque van perfeccionando tantas cosas, ¿no? Así que inclusive hay personas que tienen el sentido tan agudizado, que hay una persona en nuestro país que tiene ese don, que aún el tren que circula sabe en qué nota está. O sea, tan así, a ese extremo se puede llegar a poder desarrollar lo que es el sonido. ¿Y cuántas cosas podemos nosotros crecer? Y ese sentido que nosotros tenemos como personas innatos, a través del conocimiento y del crecimiento, podemos
llegar a obtener tantos resultados y es tan perfecto la creación de Dios en nuestras vidas a poder desarrollarlo. Así que realmente es algo maravilloso y es creación de Dios. Todo lo que Dios nos dio es realmente para que nosotros podamos disfrutar como seres humanos y poder desarrollarlo de manera correcta. ¿Sí? ¿Cuándo se dio eso? Cuando adquirí conocimiento y pude crecer. Ahora bien, en la parte espiritual tenemos sentidos. ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos sentidos espirituales? Sí, lo tenemos. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 11. Vamos a tocar los sentidos espirituales que tenemos que desarrollarlos. Y para ello están ahí a nuestra disposición. Pero tenemos que llenarles de conocimiento y también de crecimiento. ¿Sí? ¿Qué tenemos que agregar a estos sentidos espirituales? Conocimiento y crecimiento, para poder desarrollarlo y poder tener una vida sana y útil en el Señor. Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 11. ¿Lo tienen? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Diga conmigo, madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos que tú nos hables, Señor, y nosotros ser edificados en la sólida verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aquellos sentidos ejercitados es porque han alcanzado madurez y tienen discernimiento del bien y del mal. Entonces la Biblia nos habla de sentidos espirituales y nosotros tenemos que ejercitar para alcanzar la madurez y poder discernir entre el bien y el mal. Es necesario en nuestra vida cristiana ejercitar estos sentidos espirituales para alcanzar madurez y poder distinguir entre el bien y el mal. Dice, no puedo volver a hablarles de los rudimentos que ya lo hemos conocido acerca de la fe en Jesucristo. Es necesario consumir algo sólido en nuestra vida espiritual. No les puedo volver a dar leche, es necesario madurar. Y cuando nosotros hemos crecido, cuando hemos ejercitado los sentidos espirituales, hemos ejercitado y hemos alcanzado la madurez y podemos tener una postura firme para discernir entre el bien y el mal. Entonces es necesario, sí es necesario. ¿Existen los sentidos espirituales? Sí lo existen. Amén, sí están. Vamos al primero de ellos, el oír. Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, desde el versículo 4 y 5. Y vamos a hablar acerca del oído del siervo. Yo no puedo hablar si primero no aprendo a escuchar. El oído del siervo, aquella persona que sirve a Dios, y todos servimos a Dios. En diferentes áreas de nuestras vidas nosotros servimos a Dios,
entonces tenemos que tener este oído del siervo, no del animalito, ¿no? Sino del servicio a la obra de Cristo. Y para nosotros poder hablar, primero tenemos que aprender a escuchar o a oír. Muchas veces hemos dado el ejemplo, por eso tenemos 2 oídos, ¿sí? Y una sola boca. Entonces es necesario primero oír para luego poder hablar. ¿Y qué escuchamos o qué oímos? La palabra del Señor. ¿Qué dice Isaías 50, versículos 4 y 5? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará ¿qué? Mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió ¿qué? El oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Es necesario poder escuchar la voz de Dios día tras día. Día tras día debo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla a nuestros corazones. En esta etapa de la humanidad o de la iglesia de Jesucristo, Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Debo aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando habla a mi vida, o cuando me corrige, o cuando me amonesta, o cuando me advierte. Es necesario, como siervos del Señor, poder saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque Dios nos habla día tras día, mañana tras mañana, o noche o mediodía, como quieras llamarlo. Dios nos habla. Pero nosotros, como oídos de siervos del Señor, tenemos que saber escuchar cuando Dios nos habla. No tenemos que ser apresurados a hablar, sino que todo lo contrario, tenemos que aprender a oír la voz del Señor o la voz del Espíritu Santo. Dios sí nos sigue hablando. Dios tiene esa comunión con su pueblo, con su iglesia. Pero nosotros tenemos que ser sabios y saber oír y oír la palabra del Señor. Y también cuando escuchamos, cuando nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Dios me habla a través del Espíritu Santo y Dios me habla a través de la Biblia, su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor, es inminente en nuestra vida poder transmitir esta palabra a otros. Que otros puedan conocer esta verdad. Es innato en nuestra vida poder compartir esta verdad. No podemos callar. Es como una bomba que explota dentro nuestro y desde adentro hacia afuera comienza a obrar el Espíritu Santo. Es algo que nos surge en nuestras vidas. Como decía nuestra hermana, cuando yo hablaba, he perdido muchas amigas porque solamente hablaba del Señor. Y porque surge en nuestra vida la charla de hablar de las maravillas del Señor, porque hubo un cambio en mi corazón, en mi interior. Pero para comenzar a hablar, primero tengo que aprender a escuchar. Es necesario desarrollar este sentido espiritual en mi vida. Y es necesario. Yo tengo que tomar esa decisión. Yo tomo esa decisión. ¿Cómo lo ejercito? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Quién lo hace? La persona, el cristiano. Nosotros lo hacemos. Entonces, no solamente escucho, lo desarrollo, lo ejercito, sino que en el versículo 5 del capítulo 50 dice: no fui rebelde. No fui rebelde a la palabra que Dios me habló. Decía Isaías: no fui rebelde. Porque muchas veces escuchamos y sabemos que viene una amonestación de parte del Señor. Ahora bien, soy hacedor
obedezco, o digo, reprendo el nombre de Jesús, y sigo haciendo lo que bien me viene en gana. No fui rebelde, sino que oí la palabra del Señor y obedecí. Cuán importante es poder desarrollar este sentido espiritual en nuestra vida. Y se produce algo maravilloso en nosotros: sabiduría para poder hablar a aquel que está cansado o aquel que está lejos del Señor. Seré un hombre o una mujer sabio cuando pude aprender a escuchar y pude aprender a obedecer. Amén. Entonces, cuán importante es poder desarrollar este sentido de oír la palabra del Señor y obedecerlo. Amén. En 1 Samuel capítulo 3, y ya vamos a hablar acerca del oír, pero de manera ya entrenados. El oír de forma entrenada. Hablo no de estreno, sino de ejercitarlo, de entrenamiento. Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Dónde estaba este muchacho? Estaba en la casa de Jehová ministrando en la presencia de aquel sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, no que estaba muerto, sino que estaba dormido, se dormía, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró y llamó, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Es importante conocer la voz de Jehová cuando nos habla de una manera tan particular. Este muchacho aún no conocía la voz del Señor. Debemos poner atención cuando Dios nos habla y poder distinguir su voz. Es importante nosotros conocer cuando Dios nos habla. No solamente mantener esa obediencia, sino poder discernir cuando la voz de Dios nos habla. Este muchacho no conocía, por eso iba a Elí, aquel sacerdote, le decía: vos me llamaste. Y no le estaba llamando a Elí, sino que Jehová mismo estaba queriendo hablar con Samuel. ¿Cuántas veces nosotros recibimos palabra de Dios de manera directa a nuestros corazones y salimos corriendo? Sin embargo, tenemos que esperar ese momento cuando Dios nos está hablando, porque Dios sigue hablando a su pueblo. Porque también el diablo se viste de ángel de luz. Y hemos hablado acerca, siento
Ese ciento a veces, si no coordina, no está fundado en la palabra del Señor, ese ciento a veces no viene de parte del Señor. Y a veces somos confundidos porque no tenemos esta relación íntima con el Señor. A veces Dios nos habla y a veces no son palabras del Señor. Y ese oír, muchas veces nosotros podemos distinguir la voz de Jehová porque siempre estará fundada bajo los principios de la revelación eterna, que es su palabra. Esta es nuestra guía. Dios siempre va a fundamentar su palabra o su revelación en base a lo que ya está escrito, su palabra que nos guía, que es lumbrera a nuestros caminos. Porque muchas veces esas palabras nos llevarán a tomar decisiones acertadas o erróneas. Por eso es importante desarrollar este sentido espiritual en nuestra vida como cristiano, el saber oír, el tener los oídos entrenados para poder escuchar y obedecer la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos al segundo sentido, la vista. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos 11, versículo 27. Y es necesario tener nuestra visión de fe. ¿Cuál tiene que ser la visión? Una visión de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y de qué está hablando en este párrafo? De Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y muchas veces hemos dado el ejemplo del significado de Egipto y habla de lo que es la mundanalidad. Si nuestra visión no se aparta muchas veces en lo terrenal y en las vanidades que el mundo ofrece, no podemos caminar con esta visión de fe. ¿Cuántos cristianos muchas veces le tienen temor a lo que está ocurriendo en nuestra acción temporal o nuestro contemporáneo o nuestra situación social, política, de seguridad o como quieras llamarlo? ¿Y cuántas veces nuestra visión comenzamos a apartar de aquel grande, de aquel poderoso, de nuestro Dios, como viendo al invisible, a nuestro Dios? Y comenzamos a mirar lo que nos rodea y tenemos temor, y el diablo quiere insertar este temor en el corazón del cristiano. Por eso también es importante nuestra visión. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada en este tiempo? Si queremos caminar una vida cristiana de fe, una vida cristiana de aquella vida de desafíos y de victorias y de grandes situaciones que podemos aprender y vivir, nuestra mirada tiene que estar puesta como lo tuvo aquel hombre, como si fuera viendo al invisible, y no tuvo temor de aquel rey de aquella tierra que era poderoso y que tal vez podría hacer daño a su vida. No tuvo temor, porque su mirada estaba puesta en Dios. Cuán importante, hermanos, es poder desarrollar este sentido, nuestra mirada. El diablo buscará de toda forma apartarnos. Va a hacer ruido, va a hacer bulla, nos va a tentar. ¿Y dónde nos va a tentar? ¿Nos hacemos fuertes? No.
No nos va a tentar donde somos fuertes. No nos va a buscar nuestra debilidad. ¿En qué somos débiles? ¿En lo económico? ¿En la salud? ¿Dónde va a buscar? ¿En los deseos carnales? ¿Dónde va a afectar? ¿Dónde va a buscar dañarte? En nuestras debilidades. Entonces tenemos que aprender a tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Dios. Ahí se comienza a caminar diferente en este tiempo. Y estamos viendo, no es que repitamos por repetir tiempos finales. No, realmente estamos caminando en tiempos finales. No es una repetición de palabras para que usted diga, vamos a vivir. No, estamos realmente caminando en tiempos finales. No sabemos cuándo Dios viene, puede venir hoy, mañana, pasado, no lo sé. O nosotros partamos de esta tierra. No, pero estoy sanito, Si Dios te pide cuenta, hermanos. Entonces tenemos que aprender a tener nuestra mirada puesta en Dios. Y si nuestra mirada está puesta en Dios, nuestra visión es una visión de fe. ¿Qué nos puede apartar de este amor? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. ¿Qué nos puede apartar? Ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Él se perfecciona. ¿En dónde? En mi debilidad. Tenemos que desarrollar nuestra visión espiritual y tener una visión de fe. La manera correcta es tener la vista puesta como aquel que estamos viendo al invisible. Y esa visión se desarrolla ¿con qué? Con la práctica. En nuestro diario vivir. En nuestro diario vivir. Porque realmente acá estamos contenidos, sentimos la presencia de Dios, del Espíritu Santo, sentimos la administración porque Él nos está ministrando. Pero cuando se desarrolla tu vida, será allá afuera. ¿Dónde está tu confianza? Empezamos, esto y aquello, y ahí cuando empezamos a tambalear, las dificultades comienzan a afectarnos. Y es peligroso apartar nuestra mirada. Y se han puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra redención está cerca. Pero ¿qué dice la Biblia? Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Somos valientes? Claro que sí. Claro que lo somos. Vivimos una etapa tan especial y Dios nos está conteniendo todavía porque Dios confía en nosotros. Lo podemos hacer, claro que sí, pero tenemos que comenzar a desarrollar estos sentidos espirituales y activarlos día tras día. Amén. Amén. Salmos capítulo 34. Salmos 34, versículo 8. Gracias. Salmos 34, 8. Gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. El gusto y el olfato. ¿Cuál es importante desarrollar esta vida? La persona que desarrolla, dice que aprende a confiar en Dios. Gustad y ver que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Dios. Seremos nosotros felices lo que hemos aprendido a confiar en el Señor. El olfato nos da una sensibilidad espiritual. Esa esencia de nuestra vida, poder nosotros percibir muchas veces cuestiones espirituales en nuestra vida y hablo de una vida crecida en Dios. Entonces es necesario desarrollar el olfato y el gusto.
El olfato nos lleva a discernir y poder nosotros distinguir muchas veces cuestiones espirituales. Cuando recibimos ataques satánicos, diabólicos, muchas veces la persona que desarrolló es algo muy especial. A mi esposa le pasó, ¿sí? Hemos estado y sentí un olor a muerte. ¿Cómo es eso? No había ningún olor. Pero eso fue algo espiritual. Y hablamos de un crecimiento espiritual. Y poder nosotros automáticamente poder saber que vamos a recibir un ataque diabólico, satánico. Y poder estar nosotros alerta. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Has sentido algo espiritual? Si no, es algo espiritual. Pero no es un olor humano, es algo espiritual que Dios se revela y revela en la vida del cristiano. Y esto ocurre. Entonces desarrollamos esa sensibilidad en el espíritu y del gusto, de la experiencia que hemos tenido en el Señor. ¿Hemos gustado el amor, la gracia, la misericordia del Señor? ¿O acaso no hemos buscado esa gracia que nos acompañó, que nos abrazó, que nos limpió, nos purificó? Y lo que hemos gustado, esta gracia, este amor en la presencia del Espíritu Santo, y hemos probado y hemos gustado. No queremos volver al pecado, no. Lo que hemos gustado del Señor, hemos sentido este amor, esta presencia, hemos sentido algo que nos invadió la vida, el corazón, hemos buscado la misericordia, esa esencia tan maravillosa, esa santidad que nos invadió el corazón, la mente y el alma. ¿Cómo podremos volver atrás? No podemos. No podemos. La persona que experimentó esto no puede volver atrás. Ese encuentro maravilloso con el Señor que hemos gustado. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos? ¿Qué podemos comparar con Dios? ¿Qué podemos comparar con este gustar del Señor? De esta gracia, de este amor que nos invade cada día, de esta esperanza que tenemos en el Señor, que nadie nos puede quitar. Decía el salmista: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Amén. Y el tacto. El tacto es muy importante en nuestra relación con Dios. Nos informa si estamos fríos o calientes. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y ya estoy terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tema del tacto nos habla de una relación con el Señor y podemos nosotros identificar en nuestro corazón nuestra condición, porque nos damos cuenta si nos estamos apartando y no estamos sintiendo esa gracia en nuestras vidas. ¿Hace cuánto muchas veces nosotros no sentimos esa presencia en nuestros corazones? ¿Hace cuánto no sentimos esa unción especial que hemos tenido? No, pues es el primer amor. No se trata de eso. Se trata de un crecimiento constante, esa fuerza que se renueva cada día. Pablo mismo decía, cuando este cuerpo se desgasta, el interior se va renovando día tras día. Nuestro contacto con nuestro Padre Celestial, nuestra comunión, tenemos que renovar cada día esta comunión con el Señor, este tacto constante en nuestra vida, para que el Señor llene y abarque todos los espacios. Yo no me acuerdo en qué momento hemos hablado que la gracia del Señor es más que suficiente. Es más que suficiente la gracia del Señor. Su presencia es más que suficiente. Llena todos los espacios de nuestras vidas.
Y también habla en Mateo capítulo 9, versículo 20, cuando estaba aquella mujer y tocó a Cristo, dice que salió poder de él y afectó a aquella mujer. Nosotros, cuando tenemos ese contacto con nuestros hermanos o con nuestra familia, ¿qué sale de nosotros? Sale poder, gracia, amor, misericordia. ¡Sale de acá! Tenemos que aprender. Y somos personas de mucho contacto nosotros, en los saludos, en nuestra vida cotidiana. Pero si no estamos en contacto con Dios, una vida espiritual, saldrá de nosotros, ¿qué saldrá? Poder, gracia, unción como Cristo. Y podemos afectar la vida de aquel hombre o de aquella mujer.